Los cristianos y su participación en la política fue el tema que se desarrolló en la reunión de la Alianza Evangélica, un tema que parece estar distorsionado al pensar que los cristianos no deben participar en la política, incluso partidaria. Al contrario de ser malo, es necesario que los cristianos participen en política partidaria, y eso pues tenemos en la Biblia ejemplos como el de José, como el de David, como el de Nehemías. Entonces todos estos son modelos que debemos tomar las lecciones y llevarlas a la práctica. En la actualidad hay funcionarios cristianos evangélicos. Uno de estos ejemplos es el doctor Vicente Coto, al frente de la Dirección Nacional de Medicamentos, quien considera que estar donde está es todo un reto. Participar activamente en la vida política no solamente es una obligación, sino una necesidad para el cristiano. Esta es una de las áreas con la peor reputación que existe en el país, y que el creyente pueda enfrentarse y poder compartir en esos aspectos de la vida diaria, me parece que es fundamental en el llamado que tenemos. Al preguntarle al doctor Coto sobre si estaría dispuesto a quedarse sin empleo al verse bajo presión por defender sus principios, comenta: Si se ponen en entredicho o en juego los principios en la vida de un cristiano, tiene que saber siempre escoger por la eternidad. Porque dice la Escritura, nosotros no debemos de temer por aquel que nos pueda afectar el cuerpo, que nos pueda quitar un trabajo, que nos pueda dejar sin empleo. Nosotros tenemos que tener temor por Dios. Otra persona creyente con principios cristiano-evangélicos y que funge como funcionario público es el arquitecto Eliud Ayala como viceministro de Obras Públicas, quien considera que estar en la política es una oportunidad para incidir en otras esferas. Es una oportunidad que uno pues recibe de parte de Dios para poder incidir en esferas diferentes de la labor. Esto me ha traído una cantidad de experiencias positivas, algunas de ellas también no del todo positivas. Pero quiero decir de que ha sido una experiencia leccionadora y que en la cual es un área en el cual debemos de considerar también poder participar. Según el viceministro del MOP, su vida como funcionario no debe descuidar su vida espiritual, y de ahí la necesidad de siempre considerar elementos como el congregarse y la mentoría pastoral. No existe una opción para un cristiano que estar congregado y estar participando, lógicamente, y estar bajo la cobertura de un líder espiritual como es un pastor. Particularmente sí creo que a veces existen algunas condiciones que van a hacer ciertas limitaciones, pero en ningún momento uno debe de desligarse del mentoreo de un pastor. En la reflexión bíblica, el pastor Vega habló a los presentes sobre el ejemplo de Daniel, resaltando el reto que tiene o tendrá todo creyente al involucrarse en la política. El reto de quien llega a funciones públicas es poder mantener sus valores, su integridad, porque esa es la forma en que podrá compartir las buenas nuevas dentro de ese campo de la política, que yo lo planteo como un campo de misiones. Es decir, que el servidor público sea un servidor que sirve al público y no alguien que se sirve del público para sus intereses personales. Cambiar eso es llevar buenas nuevas del reino de Dios al campo de la política, y solo los cristianos pueden ser los portadores de esas buenas nuevas. Otro elemento importante que el pastor y presidente de la Alianza Evangélica mencionó es que la política no es para cualquiera, reconociendo que constitucionalmente los ministros de culto están invalidados para participar en la política partidaria. Pero aparte de los ministros de culto, cualquier otro creyente puede participar, pero creo que no solamente es el deseo de participar, hay que reunir las competencias que son tanto espirituales como tener un llamado de Dios específico para esa área, y por otro lado también credenciales académicas que le permitan dar aportes reales en su campo de servicio en la función pública. Finalmente, el pastor concluyó diciendo que es necesario que más cristianos evangélicos, sobre todo jóvenes, se involucren en la política. Citó el caso del profeta Daniel, un joven que propuso no contaminarse con la comida del rey y quien desarrolló un buen ejercicio público en la política de su época.